persona, al no soportar la pureza de Hashem, pueda llegar a sufrir daño, inclusive a ser destruido. ¿Qué queremos decir con esto? Que el estado, porque es un estado de pureza o de impureza, va a girar alrededor del Mishkan. El objetivo o sea, ¿por qué las personas se impurifican? O sea, ¿por qué adquieren ese estado de impurificación? Es porque ya se cuenta con el Mishkan. Esta es una condición para el pueblo de Israel nueva. Ellos ya tienen el Mishkan, y es más, la presencia de Hashem ya está en medio del Mishkan, es decir, del santuario móvil o del tabernáculo, y cualquier persona que se acerque en un estado no apropiado puede sufrir estragos. La versión en español nos va a decir es para que Hashem no haga estragos, pero debemos entender que es porque el Eterno, que es lo más puro, no va a entrar en contacto con lo impuro. Y en el momento de que alguien en condiciones de impureza, vuelvo a reiterar, no estoy hablando de contaminación, no estoy diciendo que la persona está contaminada, sino es un estado. En ese estado de impureza se acerca al templo, entonces la presencia divina lo puede destruir. Por consiguiente, todas estas regulaciones, estas normativas que nosotros vamos a ir estudiando, el objetivo es que el ser humano no perezca. Por eso va a decir que una mujer cuando esté concibiendo no puede acercarse al santuario, porque ya está en un estado, ya su estado ante la presencia divina es de impureza, y es a lo que vamos a entrar en detalle. Vamos a entrar en detalle dentro de unos momentos. Pero vuelvo a reiterar, que consideremos esto. No es que la persona busca ser impura o está contaminada, sino que es su estado. Su estado, ¿en función de qué? De que ahora la presencia divina está en medio de Israel, y la presencia divina se manifiesta en el Mishkan. Desde el momento que hay un Mishkan y la presencia divina manifestándose en ese lugar, entonces todo el Mishkan es puro, está en un estado de pureza. Hay que saberse acercar al Eterno. Una persona en estado impuro, vuelvo a reiterar, su condición de impureza, no puede entrar en contacto con la Shekinah y no puede impurificar inclusive el Mishkan. Entonces, estas regulaciones van a permitir que las personas tengamos algunos cercos para que no seamos destruidos. Por consiguiente, estas regulaciones son muy positivas para el ser humano. Ahora sí, entendiendo eso, que todo va a girar alrededor del Mishkan y no tiene nada que ver con que una persona esté contaminada, no tiene nada que ver, eso es un estado de impureza. Y vamos a ir entrando en detalle, pero es bueno que agarren ese concepto. Si no se entendió bien este concepto, yo quisiera que lo pregunten en este momento para tratar de aclararlo un poco, ¿ya? Es decir, una mujer que concibe tiene un estado de impureza para entrar en contacto con la Shekinah. Desde el momento en que concibe, ella entra en ese estado, pero no es que ella lo busque o que ella se haya contaminado. No es algo que ella lo haya buscado o que a ella le gusta vivir en la impureza. No tiene nada que ver con eso, sino que su estado para entrar en contacto con la presencia divina no es el más adecuado. Y ella puede sufrir daño si en esa condición se acerca al Mishkan. Bien, entonces, no sé si hay preguntas, algo que no se entendió, para que podamos avanzar. ¿Hay preguntas? Por ejemplo, cuando una persona está en... Ah, sí, adelante. Hola, buenas noches. No quería hacer una pregunta. Aquí habla específicamente en el versículo 1 que se refiere al hijo varón. ¿Y qué pasa cuando es mujer, digamos, en este Sí, caso? está muy bien. Sí, en el desarrollo habla de tanto del varón y de la mujer. Lo vamos a ir desarrollando. Pero según lo que hemos leído, se va a establecer las condiciones
de impureza, del estado de impureza de una mamá que concibe un varón y también de una mamá que concibe una mujercita. Eso lo hemos leído, lo vamos a ir desarrollando dentro de unos momentos. Lo que yo quiero enfatizar en esto es que ustedes consideren ahora que la condición de puro o impuro es en relación al Mishkan, es en relación al tabernáculo. Es decir, que si la Torah me dice que por alguna condición yo entro en un estado de impureza, no puedo ir al Mishkan. Si voy al Mishkan, voy a impurificar el Mishkan, es como que si yo quisiera impurificar la presencia divina, y eso no está permitido. Hashem no tiene contacto con la impureza. Ese es el concepto que queremos nosotros manejar, queremos que se entienda. Pero la condición de impuro o de impura va a ser en relación al santuario. Ahora ya Israel tiene un santuario y la presencia divina está en medio de él. Bien, entonces yo pienso que a medida que vayamos desarrollando la idea, vamos a darnos cuenta un poquito más de lo que queremos establecer. Ya, pero tomen en cuenta que el santuario está la esencia más pura de toda la existencia. O sea, está el nombre del Eterno, está la extensión del Eterno, es el Eterno mismo, podemos decirlo así, que está en el santuario. Por consiguiente, él no puede entrar en contacto con el estado de impureza. ¿Ya? Ahora vamos a ir desarrollando un poquito cómo es que las personas pueden llegar a estados de impureza. Obviamente no es porque sea el deseo de las personas, sino que en determinados momentos entran en un estado de impureza. Veamos entonces. Dice, Hashem habló a Moshe diciendo que le hable a los hijos de Israel, diciendo, cuando una mujer conciba y dé a luz un hijo varón, entrará en un estado de impureza, será impura, es decir, este estado de impureza representa que ella en esas condiciones, después de haber dado a luz, no puede ir al santuario por un lapso de 7 días, como durante los días de su separación será impura. Ahora aquí hay que definir este término, porque también lo tenemos que tocar. Miren, una mujer entra en una condición de impureza para ir al templo, para entrar en contacto con la presencia divina de manera física. De momento nos dice cuando va a concebir. Cuando la mujer concibe, su estado se vuelve no apto, no kosher, para que lo entendamos, para ir al santuario. Y cuando es un hijo varón, ¿cuántos días ella no puede ir al santuario? 7 días. Y además, 33 días. Esto lo vamos a ver más adelante. Pero vamos a ir tomando estos conceptos. Por 7 días y por 33 días. Bueno, veamos primero el aspecto de los 7 días. Una mujer que vive en Israel, está reconstruido el templo, hay un oficio sacerdotal, hay un servicio sacerdotal. Esa persona que vive en Jerusalén, al momento de estar en un momento de concebir, ha concebido un hijo varón, ella no puede entrar en el santuario por un lapso de 7 días. Ya, ese es su estado. Pero aquí agrega algo que tenemos que explicar, como en el estado de su separación, como durante los días de su separación. Bueno, creo que hay una hermana, está nuestra hermana Celia, nuestra hermana Melina, bueno, están nuestras hermanas. Vamos a hablar de este tema. Quisiéramos que otras hermanas también pudiesen haber entrado a la sala, pero bueno. Cuando una mujer se separa de su esposo, pregunta, ¿alguien sabe? ¿Cuándo una mujer se tiene que separar de su esposo? Es decir, no entrar en contacto con él, contacto físico. ¿En qué momento? ¿En
qué momento una mujer no entra en contacto físico con su esposo? Durante la menstruación. Exacto. Bueno, sí, durante la menstruación, pero además durante el estado de nidad. Y como dice aquí nuestro hermano Joseph, en los días de su purificación. Está muy bien. Los días de purificación de una mujer, el concepto hebreo es nidad. Y bueno, nosotros siempre explicamos este concepto, ¿no? Los varones también tienen que conocerlo, tienen que entenderlo. Especialmente los que ya están casados, tienen que entender el concepto de nidad. Nidad es un estado también. ¿Ya? Nidad no significa que la mujer está sucia, que está contaminada. No. Ese no es el concepto. Es su estado. Su estado, y tampoco en los días de la nidad puede ir al Mishkan. No puede ir al santuario. ¿Por qué? Vamos a... hay momentos en que una persona entra en un estado de impureza, sea hombre o mujer. Y esto tiene que ver en el momento en que entra en contacto con un cadáver, sea este de ser humano o sea este de animal. Entonces, una persona, voy a hablar, por ejemplo, hay animales, para Shemini se estudia esto, hay animales que son aptos para el consumo del ser humano, ¿no? Obviamente que para obtener la carne de estos animales, uno tiene que entrar en contacto con el animal muerto, o sea matarlo por la sheshkita, y luego lo puede comer. Estos animales están permitidos en la dieta de un observante de Torah, ¿no? De alguien que teme al Eterno, puede comer alimentos aptos, que bueno, estos se estudian para Shemini, y si entramos, por ejemplo, el pollo, que fue muy discutido durante mucho tiempo si era kasher o no era kasher, aunque no crean, fue discutido por mucho tiempo, se llegó a determinar de que sí se lo puede consumir. Pero para usted consumir un pollo, una gallina, si sabe cómo desangrarla en el momento de sacrificar, derramar la sangre de esta ave, lo puede consumir. Significa que usted hizo la shequita, le sacó la sangre, está en presencia de un cadáver, es decir, de la gallinita, pero no se vuelve impuro. ¿Por qué? Porque eso está capacitado para que nosotros lo podamos comer, para que nosotros podamos alimentarnos. Entonces, estos animales, cuando entramos en contacto con sus partes muertas, no nos contaminan. Todo otro animal que no está permitido para el consumo humano, cuando está muerto, sí nos impurifica. Entonces, si usted, por ejemplo, esto sucede mucho en Santa Cruz. En Santa Cruz es una ciudad tropical, hay roedores y hay unos roedores especiales, ¿no? Son muy grandes, no son ratas, son más grandes. Aquí en Santa Cruz le decimos carachupa, no sé cómo es el nombre más técnico, pero estos animales cuando mueren, si es que están en su casa y usted le dio un escobazo y se metió en el recoveco, en una esquina de las paredes de su casa, y no hay forma de sacarlo sino sabiendo que está muerto y agarrarlo con las manos, entonces esas cosas nos impurifican. Y si es que está muerto debajo del techo de nuestra casa y nosotros estamos adentro, también eso nos impurifica. El cadáver impurifica, le da a la persona la condición o la condición de impuro. Ya el cadáver, el muerto, igual. Primero terminaremos con los animales. Si nosotros entramos en contacto con un animal muerto, nos impurifica. Yo no puedo ir al Mishkan. Quedo impuro hasta la noche. Eso es la cuestión del varón. Y no puedo ir. Me impurifiqué. Luego tengo que ir a hacer la tevilá. Y recién puedo ir y entrar al Mishkan, hacer mis oraciones,
a ir al rezo de la mañana, de la tarde y de la noche. Pero en mi estado de impuro por haber entrado en contacto de un cadáver, no puedo, no estoy capacitado para entrar en contacto con la presencia divina. No lo puedo hacer, voy a morir. Esas son regulaciones que las vamos a ir viendo más adelante, pero ya nos estamos adelantando para hablar de esto que es la separación de una mujer. Y dijimos, no solamente cuando un hombre entra en contacto con un cadáver de animal, se impurifica. Y si el cadáver de animal murió dentro de nuestra tienda o dentro de nuestro techo, todo lo que está dentro de esa casa está impuro hasta la noche. Lo mismo sucede en el caso de un difunto. Cuando una persona muere, ¿quiénes son los que se hacen cargo de todo el trámite, el trabajo de poderle dar una sepultura digna a la persona? Los familiares. Y los familiares en ese caso se vuelven impuros porque sí tienen que entrar en contacto con su familiar que ya partió, que ya murió. Entonces, el cadáver de una persona también nos impurifica. También nos impurifica. Esa es nuestra condición impura del ser humano. Bien. No sé si hay alguna pregunta, no sé si hay algún cuestionamiento para entrar en el detalle de qué significan los días de separación de la mujer. ¿Alguien quisiera que se le aclare alguna situación? Está fácil, ¿verdad? El ser humano se vuelve impuro, no apto para ir al Mishkan cuando nos impurificamos por cadáver, ya sea este de persona o ya sea este de animal. Si es que entramos en contacto, estamos impuros. Si es que murieron dentro de los límites de donde nosotros vivimos, es decir, dentro de la casa, del techo donde nosotros vivimos, también nos impurifica. Tengo que hacer mi purificación. Todavía no vamos a entrar en detalle de la ceniza de la vaca roja, pero entramos en un tiempo de impurificación, en una condición de impurificación. Muy bien. Ahora vamos a hablar un poquito entonces de las mujeres, ya que no hay preguntas. Una mujer automáticamente está en su condición de no poder entrar al Mishkan en el estado de Nidá. ¿Qué es el estado de Nidá? El estado de Nidá es el periodo de tiempo que la mujer tiene desde el momento en que empieza el flujo del sangrado que les viene cada mes. El tiempo que empieza el flujo son los días de su menstruación. Algunas mujeres, algunas personas mujeres lo van a tener un día, otros van a tener 2 días, otros van a tener 3 días, y algunos, en los casos más extremos, hasta 5 días, ¿no? Pero como le digo, la mayoría del segundo o del tercer día no pasa, pero hay condiciones que es hasta los 5 días. Luego de los 5, vamos a suponer, voy a poner el ejemplo, ¿no? Una mujer le vino solamente un día su flujo, al otro día comprueba, el segundo día, y ya no tiene flujo. El tercer día lo comprueba, no tiene, el cuarto día comprueba, no tiene flujo. Quiere decir que su flujo le duró un día. Después de ese día tiene que contar 7 días y serían para este caso, serían 8 días que esta persona no puede entrar en contacto con su esposo físicamente. ¿Por qué? Porque lo va a impurificar al esposo y el esposo no va a poder ir al santuario, ni ella va a poder ir al santuario. Entonces, y aparte que está prohibido por la Torah, y esto es caret con pena de muerte, si una persona, o sea, si un esposo tiene intimidad con su esposa en los días de la nidá, la Torah dice caret, cortado del pueblo de Israel, cortado, deja de ser un israelita. Por eso es muy serio esto, es bien serio dentro del judaísmo, dentro de la Torah. Entonces, el estado de nidá para esta persona, mujer, que su flujo le duró un día, luego agrega los 7 días de separación y son 8 días. Esos 8 días se consideran que ella estuvo en estado de nidá, prohibida para entrar en contacto con su esposo íntimo.
ya, íntimo. Las regulaciones adicionales van a decir que ni siquiera la tiene que tocar el hombre a la mujer. Ya, pero estas son regulaciones, son cercos a la Torá. ¿Por qué? Porque si el hombre entra en contacto físico, ya sea a través de una caricia, ya sea a través, no sé, de forma involuntaria, los sabios dicen, puede ser que eso lo motive al varón y el varón quiera intimar con su esposa en ese estado, y por eso mejor que ni la toque, mejor ni la toca, y todo ese tiempo, desde que empieza el flujo hasta cuando para el flujo y 7 días después, eso se llama nidá. Ese es el periodo de nidá, de separación de la mujer. Son 7 días después de que la mujer comprueba que ya no tuvo más flujo de sangre. Es decir, desde el momento en que dejó de menstruar, tiene que esperar 7 días y luego de los 7 días puede llegar a estar nuevamente en contacto íntimo con su esposo. Pero el caso es que algunas hermanas o algunas mujeres del pueblo de Israel, el flujo no les dura un día, les dura 2 días. En ese caso, la mujer viene el flujo el primer día, comprueba que el segundo también tiene flujo, pero ya el tercero, el cuarto y el quinto ella se dio cuenta que ya no tiene, que ya paró su flujo. Entonces el tiempo de nidá para esa mujer son los 2 días de flujo más los 7 días que tiene que esperar. Para esta mujer de forma especial son 9 días. 9 días, y esos 9 días son el estado de nidá. Entonces el estado de nidá de una mujer para otro puede variar. En cuestión de días puede variar un poquito. ¿Ya? Pero hay el caso, vamos a suponer que hay el caso que a determinada persona le vino el primer día, ella comprueba el segundo día, le viene el segundo día, comprueba el tercer día, le viene el tercer día, el cuarto y el quinto también le vino, como dijimos, ya son casos extremos, pero han existido o existen, es normal en la condición de algunas mujeres, pero el sexto día ya no le vino. Entonces ella tiene los 5 días de flujo, más los 7 días que tiene que esperar, que es el tiempo de estos 7 días que van a ser el tiempo de su purificación, van a ser los 5 más los 7 son 12 días. 12 días que no puede entrar en contacto con su esposo, porque no lo volvería apto, lo va a impurificar y su esposo tal vez no se va a dar cuenta y en esa condición va a querer ir al Mishkan y bueno, la presencia divina lo va a destruir. No hay forma de que Hashem tenga contacto con la impureza. No hay forma. A nivel físico, no hay forma. Ahora, entonces, los sabios que han dicho, que han regulado, por ejemplo, en la comunidad nosotros regulamos esto. Porque no sabemos si a una hermana, a tal hermana le viene un día y a la otra le viene 2 días. No andamos indagando en eso porque no es correcto hacerlo. Entonces, la halajá dentro del pueblo de Israel, va a ser que desde el momento en que le comienza el flujo a una miembro de la comunidad, a una mujer miembro de la comunidad, desde el momento en que le empieza el flujo, entonces directamente se cuentan los 12 días y esa va a ser la halajá. Ustedes van a escuchar en muchas enseñanzas de los rabinos que van a decir, el tiempo de nidá en una mujer es de 12 días. ¿De dónde lo sacan? Bueno, de esta regulación. En un caso extremo que una mujer tenga 5 días de flujo de sangre, más los 7 días son 12. Entonces, para no estar diciendo, bueno, a determinadas hermanas van a ser 8 días, para otras hermanas van a ser 9 días, para otras hermanas van a ser 12 días, entonces ellos van a determinar, la halajá se va a observar de esta manera. Todas las hermanas de la comunidad, desde el momento en que le viene el flujo, hasta 12 días después no pueden entrar en contacto íntimo con sus esposos. Prohibido por la Torá. Bueno, no por la Torá, por la regulación, pero puede ser el caso de que en algunas personas también, en su caso particular, esté cumpliendo lo que establece la Torá. Entonces el tiempo de separación son los 7 días después del flujo. Por eso es que está diciendo aquí, cuando una mujer conciba y dé a luz un hijo varón, su condición será impura por un lapso de 7 días, como durante los días de separación será impura.
Es decir, tampoco el esposo puede entrar en contacto con ella. Si una persona tiene un hijo varón, ella entra en condición de impureza y no puede intimar con su esposo durante un lapso de 7 días. No puede. Es lo que dice la Torá. Entonces, ¿por qué? Porque la mujer tiene que cumplir un proceso para nuevamente estar apta y acercarse al Mishkan. Muy bien. ¿Por qué una mujer en el estado de nida entra en una condición de impura? En condición de impura. Es un estado, vuelvo a reiterar, es un estado. No es que esté inmunda, no es que esté contaminada, no, ese no es el concepto, sino que entra en un estado de impureza por lo que dijimos anteriormente. Cuando una persona entra en contacto con un cadáver, sea este de persona o de animal, automáticamente la persona se vuelve impura, entra en la condición de impura. Ahora, nuestro hermano Joseph está diciendo que la nidá es el tiempo de su purificación. ¿Cómo entendemos ese tiempo de purificación? Cuando una mujer entra en el estado de nidá, el ciclo, o sea, su organismo en realidad va a desechar células muertas dentro de su cuerpo. Creo que son los óvulos que van a tener que salir y luego van a tener que regenerarse otros para el estado de fertilidad. Entonces, esa muerte celular, ese flujo que sale con células que mueren. Y como no es que está tocando un muerto, no es que ella fue a buscar un muerto, sino que su condición natural de purificación la vuelve impura, según la opinión de algunos, porque es como si estuviera tocando un muerto, porque las células que está desprendiendo de su cuerpo son células muertas. Entonces, los sabios no van a decir que son cadáveres, pero sí va a decir este va a ser el inicio del periodo de nidá. Va a quedar en estado de impureza a condición de su purificación. Cuando termine su purificación, tiene que esperar 7 días y durante esos 7 días no puede tener intimidad con su esposo. Ahora, cuando le nace un hijo varón, es lo mismo. No puede. Porque queda en ese estado de impureza. Bueno, hasta aquí. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Hay complicaciones en entender esto? Hay preguntas, los esposos pueden preguntar porque la vida del matrimonio tiene regulaciones también. Hay regulaciones dentro del matrimonio. ¿Alguna consulta, alguna pregunta hasta aquí? ¿No hay preguntas? Continuamos entonces. Muy bien. Sí, no hay preguntas. Bueno, al final también pueden participar haciendo preguntas. Mejor si lo hacen en este momento. Ok. El verso 3 dice, al octavo día, la carne del prepucio será circuncidada. Estamos hablando del hijo varón. Bueno, quisiera preguntar, ¿por qué la Torá establece que el niño varón tiene que ser circuncidado al octavo día? ¿Por qué no dijo la Torá, por qué no lo circuncidan el noveno día o el día número 10 o al año? ¿Por qué no lo circuncidan al año? ¿Por qué tiene que ser en el octavo día la circuncisión del hijo varón? ¿Alguien tiene alguna opinión por eso? ¿Para ello? ¿Cuál sería una de las opiniones o la razón por la cual la Torá exige que el varón, niño varón, sea circuncidado al octavo día? ¿Qué dicen? ¿Cuál sería la cuestión? ¿Por qué la Torá especifica que sea el octavo día el momento de la circuncisión?
¿Alguna opinión? Bueno, entre las que yo he escuchado, son varias. Entre las que yo he escuchado. Primero que, como ustedes ven, la mujer va a quedar desde el momento en que tiene un hijo varón durante 7 días en su condición de separación. Pero al octavo día ella puede salir de esa situación. Tiene que cuidarse de no entrar en contacto con nadie, solamente con su niño. Y ella puede, el octavo día puede participar de ver cómo circuncidan a su hijo. Y por eso, como el hijo varón iba a mantener la condición de impura en la mujer durante 7 días, en el octavo día ella puede salir y ver y participar aún de la ceremonia. Y por eso cuando hay circuncisión las mujeres se ponen de un lado y los varones se ponen de otro lado. De tal manera que la esposa no puede entrar todavía en contacto con su esposo, pero puede participar de la ceremonia de la circuncisión de su hijo. Esa es una de las opiniones que se encuentra dentro de los sabios del pueblo de Israel. Hay otra opinión que dice que por lo menos el niño, antes de ser circuncidado, tiene que experimentar un Shabbat. Por lo menos tiene que experimentar un Shabbat y después de eso puede ser circuncidado donde cayese el octavo día. Entonces, esa es otra de las opiniones también que vamos a encontrar dentro del pueblo de Israel, que la circuncisión del niño varón va a ser en el octavo día para darle la oportunidad de participar de un Shabbat, por lo menos haber participado de un Shabbat. Y luego de eso se le corta el prepucio. Y la tercera opinión es porque médicamente han determinado los doctores, específicamente dentro del contexto hebreo, judío, que justamente en el octavo día de nacido el varón, el niño varón, en ese octavo día, el organismo del varón empieza a poder manifestar dentro de la sangre las plaquetas de vitamina K, no sé cómo se llaman, no tengo el nombre clínico, pero empieza la sangre a coagularse como para cicatrizar. En los días previos, según comentan las opiniones, en los días previos al octavo no coagula la sangre. No coagula la sangre. Es a partir del octavo día de nacido, del octavo día de esa persona, es que su sangre empieza a coagular. Por consiguiente, en el octavo día se circuncida y ese niño no va a tener una hemorragia, no se va a desangrar ni va a morir por causa de una hemorragia, sino que va a poder el cuerpo mismo ayudar en lo que va a ser la cicatrización y de esa manera médicamente dentro del pueblo de Israel determinaron que esa puede ser otra de las causas. Y en ese momento el cuerpo empieza a desarrollar lo que es la cicatrización. Entonces, al octavo día la carne del prepucio será circuncidada. Adelante. Adelante, hermano. ¿Quiere hacer alguna pregunta? ¿Participar? Shalom, More. Solamente quería decirle de que esto es algo increíble, ¿no? Porque si médicamente la vitamina K y la protrombina es la que intervienen en la coagulación de la sangre, entonces eso se alcanza, dice, su mayor porcentaje en desarrollo a partir del octavo día. Es así como se dice. Ah, muy bien. Sí, creo que usted lo explicó mejor que yo. Sí, bueno, ese es el punto.
Entonces, esos son los motivos que algunos van a argumentar, algunos sabios, para decir que es en el 8º día el momento de la circuncisión. Bien, entonces primero los sabios dicen porque quieren que la mamá participe de ese momento especial para su hijo y que pueda ver el momento en que es circuncidado. Segundo hemos dicho, esta persona por lo menos ya experimentó un Shabbat, entonces ahora ya puede ser circuncidado. Y el otro motivo es es médico, ¿no? Es por el hecho de la cicatrización de la herida en el momento de la incisión para realizar la circuncisión. Muy bien, pero el asunto de la mujer cuando tiene un hijo varón no queda ahí, sino después de los 7 días, por un lapso de 33 días, ella permanecerá purificándose de su sangre. No podrá tocar nada sagrado, ni podrá entrar en el santuario, hasta que se completen los días de su purificación. Es decir, primero fueron 7, a los 7 usted le agrega 33 días. Si en la actualidad existiera el Beit HaMikdash y nosotros, los que estamos en esta sala, viviésemos en Jerusalén y nos queda cerca el santuario, pues tendríamos que ir a estudiar Torah con el Mashiach en el santuario. Pero en el caso de que una de las esposas de la comunidad tuviese un hijo, durante esos primeros 7 días está impura como en los días de su separación. O sea, 7 días no puede ser tocada por el esposo. En el 8º día ella va a poder participar de la circuncisión, pero además, desde el 8º día tienen que transcurrir 33 días, es decir, 7 más 33, 40 días en que ella esté inhabilitada para poder ir, si viviéramos en Jerusalén, al Mishkan. 40 días, en realidad no podría ir al Mishkan, y luego de los 40 días hay que hacer un procedimiento, va a traer, lo va a explicar más adelante la Torah, tiene que traer su Corbán, lo va a presentar ante el Cohen y el Cohen va a hacer expiación, es decir, ella va a quedar nuevamente con las condiciones de poder participar de los servicios dentro del Mishkan. Bien. Veamos ahora el caso cuando se trata de una mujer, como es la pregunta que nos decía nuestro hermano Moshe, que hacía nuestro hermano Moshe. Entonces dice, fíjense, dice, si da a luz una hija, ya no es un varón, es una nena, una mujer, será impura durante 2 semanas, al igual que durante su separación, es decir, 2 semanas son 14 días, serían 2 veces el tiempo de su separación, 14 días, y durante 66 días permanecerá purificándose de su sangre, es decir que van a ser 2 semanas son 14 días, más 66 días, durante 80 días, esa hermana que fue mamá de una niña no va a poder ir al Mishkan, no va a poder ir a participar físicamente de los servicios dentro del Mishkan. En otras palabras, cuando da a luz a una hija, en realidad todo se va al doble, ¿no? Es el doble de tiempo. Para un hijo son 40 días en que ella no puede entrar en el santuario, y cuando se trata de concebir una hija son 80 días. La pregunta es por qué en el caso de una mujer, de una hembrita, un niño, perdón, se conciba una niña, es el doble el tiempo que tiene que estar ausente de ingresar al santuario hasta cumplir los días de su purificación. ¿Por qué creen que sea la causa? ¿Cuál sería la causa? ¿Alguna opinión? Yo me acuerdo que todos los años hablamos de esta porción de la Torah. Porque cuando llegamos a esta porción de la Torah, este es el tema, digamos, que se tiene que tocar, ¿no?
y veo que hay algunas hermanas, algunos hermanos. El año pasado también lo tocamos, el año pasado también hablamos de lo mismo. Pero la pregunta está, ¿por qué en el caso de una mujercita la mamá tiene que esperar 80 días purificándose antes de volver a los servicios del Mishkan? ¿Alguna opinión? Pueden participar. Cuando estudiamos Torah nadie se equivoca, todos aprendemos. No hay ni una pregunta mal hecha, aún las respuestas se pueden reencauzar en su sentido más correcto, así que opinar es gratis. Muy bien, excelente, excelente. ¿Sí? Es como dice aquí nuestro hermano Pablo Rojo, dice, porque ella puede traer también vida, correcto. Cuando una mujer tiene a un niño varón, la mujer desprende, va a desprender un poco de sangre, pero esa sangre es producto de la vida, la luz que tiene en su interior. En el caso de una hija, la sangre va a ser la sangre de la mamá y también va a ser la sangre de la hija. Entonces ella tiene que purificarse por ambas. Bueno, aquí hay un concepto, ¿no? Hay una ley de acción y reacción que rige las leyes físicas de la naturaleza y del universo. Cuando, en este caso, un niño nace, la mamá ha dado a luz, se dice, ¿no? La mamá ha dado a luz. Es decir, que hay como el vacío que va a quedar dentro de la mujer. La mujer cuando está el niño está completa, llena de santidad. Cuando el niño nace, queda un vacío dentro de la mujer y ese vacío es lo que va a purificar en los 40 días. En el caso de cuando va a tener una niña, en realidad, la santidad que está dentro de la mujer es doble. ¿Por qué? Es por el concepto que dice nuestro hermano. La mamá tiene capacidad de dar a luz, tiene un nivel de santidad, pero la niña que está dentro del vientre de la mamá también tiene capacidad de dar a luz. Entonces, cuando se produce el nacimiento de una nena, una niña, el vacío que queda dentro de la mamá es el doble. O sea, la santidad que sale, que necesita hacer, o ¿cómo podemos decir? La energía de pureza que había dentro del vientre de la mamá, ahora, al ser el caso de una mujer, es doble. Por eso es que ella tiene que llenar ese vacío con purificación durante el doble de tiempo que un varón. Estos son lo que nos van a decir algunos maestros de la Torá. Como había mucha santidad, la santidad cuando desprende santidad de un cuerpo, ese cuerpo se llena de contaminación. Esto es más o menos lo que pasa cuando uno muere, ¿no? El alma de una persona se separa del cuerpo y el cuerpo entra en un estado de corrupción. Podemos aplicar ese concepto, digamos, para el aspecto de la concepción. Cuando nace una mujer, en realidad está saliendo 2 veces el potencial de dar vida, por consiguiente, puede ser que el tiempo de impureza se duplique y por eso ella tiene que tener un tiempo doble de purificación. Pero todo tiene que ver con el aspecto de lo que es la vida, dar a luz, lo que es el concepto de la santidad que hay en el vientre de la mamá. Entonces, como dice nuestro hermano, como la niña también potencialmente está preparada para dar vida,
entonces la mamá se tiene que preparar, se tiene que purificar por ambas. Ya no son 40 días, sino van a ser 80 días. Y eso es más o menos lo que nos van a explicar los sabios del pueblo de Israel. El verso 6 dice, al completarse los días de su purificación por un hijo o una hija, ya sean 40 días u 80 días, entonces, sea el caso, si ella concibió un hijo, a los 40 días viene a la tienda de reunión, ya puede entrar a la tienda de reunión, se acerca al Cohen, presenta su corbán. Esto va a ser un corbán olá, es decir, como que reconociendo que el corbán olá dijimos que es como un reconocimiento de que nosotros no merecemos vivir, pero Hashem nos permite vivir. Ese es el corbán olá. Tiene que traer como una ofrenda de reconocimiento, de agradecimiento al Eterno, tiene que ser consumida totalmente y va a ser una ovejita. Lo interesante es lo que dice después, y un pichón de paloma o de una tórtola como sacrificio expiatorio. En otras versiones va a decir como sacrificio por el pecado. La pregunta que muchos se han hecho, o sea, los sabios se han preguntado, pero ¿cuál es el pecado de una madre al concebir un hijo? ¿De qué se trata ese pecado? ¿Cuál es el pecado de una madre si está trayendo vida? Porque la Torah dice que tiene que presentar un corbán hatat, o sea, por el pecado, y este puede ser el pichón de una paloma o de una tórtola, como un corbán expiatorio. ¿Cuál sería el pecado que cometió la mamá? Por el cual la Torah le exige que traiga un cordero, perdón, no, el cordero es por el corbán olá, pero el pichón de paloma, es decir, una paloma pequeñita o una tórtola, por su pecado, y tiene que ser un corbán hatat, un corbán expiatorio. ¿Cuál sería la causa de su pecado? ¿Por qué le exige eso la Torah? En el caso de que tenga un hijo o una hija. ¿Es malo tener un hijo o una hija? ¿Será que no estáis tratando de insinuar eso la Torah? Obviamente que no. Entonces, ¿por qué la mujer tiene que traer un corbán expiatorio cuando concibe? ¿Alguien tiene alguna opinión? Adelante, adelante, hermano. Debe ser porque se purifica, hermano. Porque se impurifica. Ya. ¿Hay otra opinión por ahí? Exacto. Esa es otra opinión. Creo que Rashi dice eso, ¿no? O por lo menos Rashi cita a los sabios diciendo eso. Porque una persona, una mamá, cuando está en estado de gestación, puede ser que su carácter varía un poco y la ira o el enojo empiecen a manifestarse en la mujer. Algunos van a decir que en el momento de la concepción, recuerden que antes, bueno, la Torah exige que la concepción significa alguien que abre la matriz de su madre, ¿no? Esto de las concepciones que son por operación, no eran consideradas, ¿no? en un tiempo. Hoy sí son consideradas porque a veces se pone en peligro la vida ya sea del niño o la vida ya sea de la mamá, entonces se acude a la cesárea. Pero los comentaristas van a decir obviamente que en el momento de la concepción ella puede enojarse, puede cambiar su carácter, puede expresar palabras cargadas tal vez con un sentimiento de ira, de enojo, o renegar de su situación. Y los
comentaristas van a decir que ahí está su pecado y por eso tiene que traer un corbán. Y creo que hay un comentarista que dice, porque en el momento de la concepción, no estamos hablando de la cesárea, sino del parto normal, la mujer grita, obviamente de enojo, y luego que grita, puede ser por el dolor, por el enojo, o porque se arrepiente de estar embarazada. Entonces, dependiendo de la complicación del dolor del parto, entonces ahí está también su pecado. Y por eso tiene que traer un corbán para expiar ese pecado. Son opiniones que vamos a encontrar dentro del pueblo de Israel. Hoy la verdad que la ciencia ya ha avanzado, se puede saber si un niño que está a punto de nacer tiene complicaciones, tiene problemas en los órganos, también la mamá, si corre el riesgo, su vida, se puede llegar a determinar, y obviamente la cesárea es algo que viene a ayudar en esa situación, es positivo. Pero antes las mujeres eran más fuertes, las condiciones del aire, de la alimentación, espirituales, eran diferentes. Hoy vivimos en una época donde el nivel espiritual es muy bajo, la alimentación no es tan pura, y de una generación a otra generación eso va a marcar obviamente la situación corporal y física, ¿no? Así que por eso generalmente hoy las mamás, no todas, pero la gran mayoría quiere concebir a través de la cesárea porque tienen temor de muchas cosas. Bueno, esa es la condición en la cual vivimos. Pero antes las mujeres eran fuertes y como eran fuertes no tenían problemas en los aspectos de la concepción. Pero los sabios dicen que en esos momentos puede ser que ella se haya enojado, ahí se haya llenado de ira, y esa es su condición por la cual tiene que traer un corbán, para que le expíen su pecado. El 7 dice, la ofrendará ante el Eterno y expiará por ella, y ella quedará purificada de la fuente de su sangre. Esta es la ley para la mujer que da a luz un hijo o una hija. Pero si sus medios no le permiten traer una oveja, tomará 2 tórtolas o pichones de paloma como una ofrenda, un corbán olá, una ofrenda ígnea, y uno como corbán expiatorio. Y el joven procurará la expiación y será puro. Entonces, ese es el procedimiento para que una mujer pueda nuevamente volver a participar de los servicios del templo. Y también pueda estar en intimidad con su esposo. Muy bien. No sé si hay alguna consulta, algún comentario, algo que quieran compartir antes de pasar al otro capítulo. ¿Alguna opinión, algún comentario que quieran hacer? Si no, pasamos directamente al capítulo 3. Hermano Moshe, no sé si respondimos su pregunta en el caso de que sea una mujercita la que nace. Sí, mi hermano, gracias, sí. Estamos aprendiendo, mi hermano. Amén. Bien. Bueno, no hay preguntas, ¿no? Pasamos al capítulo 13 entonces. Ok. Dice, el Eterno habló a Moshe y a Aarón, diciendo, si una persona tuviera en la piel una erupción blanca, o una decoloración, o una mancha, y ésta se transformare en una afección de lepra sobre la piel de su carne, será traído a Aarón el Cohen y a uno de sus hijos, los Coanim. El sacerdote examinará la afección sobre la piel de su carne. Si el pelo en la zona enferma se ha tornado blanco y la superficie de la zona enferma es más profunda que la piel de la carne, es una afección de lepra.
el Cohen la examinará y lo declarará impuro. Si es una mancha blanca sobre la piel de su carne y su superficie no es más profunda que la piel ni el pelo, se ha tornado blanco, entonces el Cohen dispondrá el aislamiento para el enfermo durante 7 días. Al séptimo día el Cohen lo examinará y he aquí que la afección mantuvo su color, pero la afección no se extendió sobre la piel, entonces el sacerdote dispondrá otro aislamiento de 7 días. El 6 dice, el Cohen lo examinará nuevamente al séptimo día, y si la afección se ha opacado y no se ha extendido sobre la piel, el Cohen lo declarará puro. Es una decoloración. Sumergirá sus vestimentas y será puro. Pero si la decoloración se extendiere sobre la piel después de haber sido mostrada al sacerdote para su purificación, deberá ser mostrada nuevamente al Cohen. El Cohen examinará y he aquí que la decoloración se ha extendido sobre la piel. El Cohen lo declarará impuro porque es zarat, es lepra. Si la afección de la lepra atacare a una persona, esta será llevada al Cohen. Bueno, esta parte ya la vamos a estudiar yo creo que el día jueves, desde el verso 9. Vamos a dedicarnos un poquito desde 1 al verso 8 el día de hoy, para donde nos dé tiempo. Ok, bueno, esta es otra instrucción. Y volvemos al mismo concepto. Una persona con lepra, la lepra de la Torá no es la lepra que hoy se conoce, ¿no? La lepra va a tener que ver con una condición espiritual, va a ser una enfermedad espiritual. Perdón, el hermano Pablo escribió, incluso en la crianza durante los 40 días puede llegar a transgredir con la palabra. Ah, sí, correcto, estábamos hablando del Corbán, de expiación de la mujer que Dios concibió a luz, en los 40 o en los 80 días, correcto. Puede ser que la mamá haya renegado, o se haya enojado. Bueno, cuando una mamá ya está encinta no puede hacer actividades y cuando ve que el esposo sigue todo normal, a él casi que no le afecta el estado. Cuando la mujer está embarazada, la mujer o la mamá puede llegar también a enojarse. Y imagínense, bueno, escuché una vez un comentario de un rabino, volviendo al tema de la mujer que concibe a luz, que una vez que pasa el tiempo de purificación, las mujeres son reacias a volver a intimar con el esposo. Como que lo ven, que la carga solamente recae sobre las mujeres y no sobre los varones. Los varones continúan con su vida, pero las mujeres han estado un tiempo con peso, vuelvo a reiterar, a veces el carácter también cambia, molestias, como dicen por ahí, antojos o alimentos que no pueden, que habitualmente consumían y que ahora ya no lo pueden consumir. Todo eso puede influenciar en su carácter, ¿no? Y el rabino decía que el momento más frágil en una relación es precisamente después de pasar por el tiempo de la purificación y cuando el esposo nuevamente quiere intimar con su esposa. A veces la esposa dice no. Si esta es la condición que nos toca a las mujeres, mejor no. Pero, bueno, una mujer de Torah siempre se sobrepone. Es así, es verdad. Dice, como escribe nuestro hermano Pablo, incluso en la crianza durante los 40 días puede llegar a transgredir con la palabra. Muy bien. Ok, volvamos al tema aquí de los que tienen zarat, lepra. Entonces, aquí nuevamente la condición de impureza va a ser para que éste no pueda entrar al santuario. Ya no puede entrar al santuario en esas condiciones, está impuro. Y una persona que contrae este tipo de lepra no es la lepra, vuelvo a reiterar, que hoy tal vez se pueda llegar a tratar.
No, hoy médicamente la lepra se puede llegar a tratar, a regenerar algunos tejidos de la piel en el lugar afectado, pero en los días del santuario, en los días del desierto, en los días del Beit HaMikdash, esto no era así. La enfermedad de la Zarat es una especie de lepra, es una enfermedad en el sentido espiritual. Hashem la manda sobre las personas que van a cometer pecados terribles. En este caso va a ser en uno de los casos va a ser sobre aquellos que hablen mal de cualquier persona. ¿Ya? Es decir, una de las causas por las cuales el Eterno manda esta enfermedad es porque la persona utiliza su habla para no hablar bien, sino simplemente hablar mal de cualquier persona. Y muchas veces no lo hace de la manera frontal, sino siempre lo hace a espaldas. En otra palabra, una persona que chismea solamente los defectos de otra persona, o desde su punto de vista considera que está mal la otra persona, esa persona está cayendo en el pecado terrible de la Lashon Hara. La Lashon Hara es uno de los pecados terribles. Ustedes ya se van a dar cuenta cuál es el corbán que le exige el Eterno a una persona que se enferma de Zarat, de lepra. Es el becerro más gordo, más grande, el más caro. Y si es pobre, también tiene que traer el becerro. Y si es rico, también tiene que traer el becerro. Aquí ya no hay que si es pobre trae una palomita o un cabrito. No. La persona que contrae Zarat, la persona que contrae lepra, de la lepra espiritual de la cual estamos hablando, en realidad para expiar su pecado tiene que comprar, nadie le puede regalar, nadie le puede vender en un precio que no sea el adecuado. Él tiene que cargar con esa responsabilidad y decir inmundo, que la gente lo reconozca públicamente que él es una persona que habla mal, y luego tiene que presentar el corbán. Entonces, la consecuencia del Zarat es considerado como uno de los pecados terribles. A saber, pecados terribles tenemos nosotros en la idolatría. La idolatría es un pecado terrible. El homicidio es otro pecado terrible. Y la Lashon Hara, las inmoralidades sexuales son otro pecado terrible. Pero la Lashon Hara es peor que todos esos pecados. ¿Por qué? Porque cuando el idólatra, sabemos que el idólatra no puede presentar nada para poder expiar su pecado, es pecado de muerte. Una persona que comete incesto es pecado de muerte, las inmoralidades sexuales. Y una persona que comete homicidio tiene que morir, no tiene pecado de muerte. Pero una persona que hizo la Lashon Hara, su pecado es más grande que estos tres pecados. ¿Por qué? Porque a él no se le permite morir, sino que él tiene que cargar con la culpa y con la vergüenza lo que él hizo en secreto. Ahora todo el mundo lo va a saber. Y el corbán que él presenta es el más grande de todo lo que se exige en la Torah. Su pecado es terrible. Entonces, el Zarat, las personas que contraen Zarat son personas que en su corazón manifiestan orgullo. El orgullo es otro de los motivos por los cuales el Zarat puede venir a una persona. Bien, entonces, habiendo entendido más o menos eso, vamos a ir viendo un poquito lo que dice el texto para ver cómo es que se tiene que comportar esta persona que tiene el Zarat.
Dice, y el Eterno habló a Moshe y a Aarón diciendo, si una persona tuviera en la piel una erupción blanca, es decir, si la erupción que sale es de color más claro que el de la piel normal, o una decoloración o una mancha, y esta se transforma en una afección de zarat, de lepra, sobre la piel de su carne, será traído a Aarón. Será traído a Aarón el Cohen o a uno de sus hijos, los Cohanim. Es decir, puede revisar el Cohen Gadol o puede revisar cualquier Cohen el aspecto del zarat. Permítame, repito. Okay. Tiene que ser tratado por un Cohen. Hay un evento en el Keter. En este momento no tengo la cita, disculpen, no la tengo la cita, pero es interesante hablar de este tema. Hay un evento en el Keter donde el Mashiach va a sanar a un leproso. Permítame. Está en Meir y está en Matillahu. Permítame. Los dos textos son interesantes que los estudiemos. Vamos a hacer un paréntesis un poquito para hablar de este tema, de uno de los milagros que realizó el Mashiach. Permítame, voy a ubicarlo el texto. Está en Meir, Marcos, y está en Matillahu, Mateo. Permítame un momento. Ok, ya lo encontré. Permítame un momentito. Quiero que lo veamos en el texto. Hablar un poquito de una experiencia que tuvo el Mashiach. Mordecai 1:40. Voy a tomar la del código real de Dan Ben Abraham, la versión. Ok, aquí está. No sé si la pueden ver ahí en pantalla. El 39 hay que leerlo, el contexto está con el 39, lo vamos a leer. Fíjense. El 39 dice, y salió para hacer oír su proclama en sus sinagogas. Estamos hablando del Mashiach y Joshua. Y a echar fuera los Shedim por toda la Galil. Y se le acercó un leproso y echándose a sus pies le rogaba diciéndole, si quieres, puedes limpiarme. Movido a misericordia, dice que el Mashiach extendió su mano y tocándole le dijo, quiero, sé limpio. E inmediatamente la lepra desapareció y quedó limpio. Luego dice, y lo despidió y enseguida advirtiéndole con insistencia le dijo, no lo digas a nadie, fíjense lo que le va a decir luego el Mashiach, sino ve y muéstrate al Cohen y cumple por tu limpieza lo que Moshe ordenó para la purificación, para que le sirvas de ejemplo.
esto es lo que le ordena el Mashiach. Pero él nomás salió, comenzó a decir en alta voz que lo que había ocurrido y a divulgar el asunto hasta que ya Hamashiach no podía entrar públicamente en una ciudad, sino que quedaba afuera, en lugares del desierto, desértico, y venían a él de todas partes. ¡Wow! ¿Qué está pasando aquí? Pero antes de eso, quiero que tengan en mente lo que hemos leído. Vamos a leerlo también en Matillahu. Por favor, permítanme un momentito. Es interesante. ¿Se acuerdan? No sé si les dije el pasaje de Matillahu. No les dije cuál era. De todas maneras, vamos a ver. Muy bien. Vamos a irnos a Matillahu, capítulo 8. Matillahu, capítulo 8, dice aquí. No sé si se está viendo, quiero ver, ahora sí, sí, ahí está. El capítulo 8, fíjense lo que dice. Al descender Yehoshua del monte, grandes multitudes de aquellos lugares, multitudes de aquellos lugares, es decir, mucha gente, caminaban hacia donde él se movía. Y he aquí que vino un leproso inmundo y se postró ante él suplicándole: Adoní, si quieres, puedes limpiarme. Yehoshua extendió la mano y tocándole le dijo: quiero, sé limpio. E inmediatamente su lepra inmunda desapareció, es decir, el zarat. Entonces Yehoshua le dijo: asegúrate de no decirle a nadie en Jerusalén que yo fui quien te sanó, pero ve y muéstrate al Cohen para que te examine y confirme tu limpieza. Y presenta el corbán que ordenó Moshe, y entonces solamente a ellos, solamente a los sacerdotes. Y le dirás cómo fuiste limpiado para que le sirva de evidencia. Justo al entrar a Cafarnaúm, se le acercó un oficial militar del ejército romano y le rogaba diciendo, bueno, esto se conecta, se va a conectar, pero a lo que yo me voy es lo que va a venir más adelante. Voy a saltarme un poquito. Ok, aquí el 8:18 dice: y al ver las multitudes del lugar que no lo dejaban ni andar, ordenó pasar al otro lado del lago. Y mientras salían vino un intérprete de la Torá y le dijo: Rabaní, te seguiré donde tú quieras que vaya. Y Yehoshua le respondió diciendo: las zorras tienen madrigueras y las aves de los cielos nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera dónde reposar su cabeza. Mas otro de sus discípulos le dijo: Adoní, permíteme que vaya primero y espere hasta el entierro de mi padre. Mas Yeshua le dijo: sígueme, ahora deja a los muertos que entierren a sus muertos. Ok, vamos a saltarnos un poquito más. Bueno, creo que no es este el pasaje. Voy a buscar el complemento, pero no ahora. Yo quiero que noten una situación. Vamos a volver al texto de Mordejai, o de Meir, mejor dicho, Marcos 1. El contexto lo tenemos. Estamos en el verso 40. Ok. Ya que estamos hablando del leproso, hay que ponerlo, este milagro hay que ponerlo en un contexto muy importante. Recordemos que Yehoshua ben Yosef va a hacer su aparición dentro del contexto judío en el siglo I. ¿Qué significa en el siglo I? Es decir, que en el siglo I lo que es el mundo de la Torá es muy diferente a lo que acontecía en los días del desierto. Una de las características de los días del desierto era que Moshe era su líder, y también de que todo el pueblo de Israel estaba compuesto por las 12 tribus claramente marcadas, y todos andaban a la voz de Moshe. Moshe era el pastor de Israel.
Pero ustedes conocen la historia, luego de la muerte de Moshe, ellos van a empezar la conquista de la tierra prometida, y en el proceso de la tierra prometida eventualmente van a nombrar a un líder monarca, van a querer un rey sobre ellos, va a ser Shaul. Shaul no se va a mantener en los lineamientos del Eterno, y va a venir el rey David. Con el rey David se va, primeramente él reina 7 años, y luego él reina 33 años sobre todo Jerusalén. Y sucede que en los días de David empieza a establecerse un periodo, después de David, un periodo de mucho conocimiento y difusión de la Torá. El pueblo estaba unánime, pero regía esta regulación de los leprosos, de los que tenían zarat. Sucede que en el Talmud no hay registros de que después de la división del pueblo de Israel en el reino del norte y en el reino del sur, y luego de la invasión asiria para con Israel, y luego la invasión babilónica que va a llevar cautivo a los de Judá, el Talmud no registra de este milagro. Hasta los días de David y de Shlomo, sí han sucedido tiempos milagrosos, según lo que en algunos registros hay, de que la gente que tenía zarat eventualmente se curaba. Pero después de la deportación de la casa de Judá a Babilonia, y ya luego del retorno de Babilonia de algunos judíos a Jerusalén, porque la mayoría se quedó en Babilonia, allí habían escuelas, yeshivas, el Talmud Babli se va a establecer con los dichos de los sabios de Babilonia, pero algunos vuelven a Jerusalén, tratan de reconstruir el santuario en Jerusalén, y lo hacen, y llegamos a los días del Mashiach. En ese periodo nadie se había sanado, es decir, desde la deportación de los judíos a Babilonia y el regreso de los judíos a Jerusalén hasta los días del Mashiach, no hubo ese milagro de que alguien que tuviera zarat se hubiese curado. Pero cuando los del Talmud hacen ese comentario, dan a entender que ese milagro se va a volver a restablecer. Y el que lo va a restablecer va a tener que ser Mashiach. No importa si nosotros entendemos que Yehoshua es el Mashiach. Para nosotros Yehoshua es el Mashiach. Pero para la comunidad judía, ellos dicen que Mashiach va a curar de zarat a aquellos que tengan zarat. Pero no hay registro de que alguien con zarat haya sido curado desde la deportación de Babilonia hasta el regreso, y peor aún, hasta la manifestación, antes de la manifestación de Yehoshua ben Yosef. No hay registro. Por eso ya los sabios habían establecido que una de las señales que tendrían que establecerse para reconocer quién era Mashiach, obviamente era que haga este tipo de milagro. Ahora vamos a leer de nuevo lo que hace un momento leímos, y vamos a darnos cuenta porque Yehoshua no quiere que se hable de quién hizo este milagro. Volvamos a leerlo. Hablemos un poquito este detalle. Dice: y se le acerca a uno que tenía zarat, y echándose a sus pies le rogaba diciendo, fíjense en la fe de este, ¿no? Si quieres, o sea, ¿qué es lo que habían enseñado los sabios? Que Mashiach, o un hombre, un tzadik, en este caso el Mashiach, podía hacer que una persona que tenga zarat se limpie. ¿Por qué? Porque los Cohen, o el sistema sacerdotal que se había establecido después de la reconstrucción del segundo templo, después de la invasión de los griegos, después de la invasión de los romanos, el sistema sacerdotal que tenía el templo no pudo curar a nadie. No pudo curar a nadie de zarat. Pero
los sabios habían dicho que esto iba a ser nuevamente instaurado en los días del Mashiach, es decir, cuando Mashiach se manifieste. Y sucede que este hombre leproso tenía una confianza tan grande que Yehoshua era el Mashiach, que él se le acerca y le dice, yo sé que tú eres, o sea, su palabra significa que él piensa que él es el Mashiach, y por eso le dice, si quieres puedes limpiarme. Yehoshua cuando escuchó eso, obviamente se compadeció, va a extender su mano y tocándole le dijo, quiero, sé limpio. Y el texto dice, inmediatamente el zarat desapareció y quedó limpio. ¡Wow! Entonces, esto, hermano, esto fue una señal mesiánica de Yehoshua, tal y como lo habían establecido anteriormente los sabios. Fue una señal mesiánica de que Yehoshua puede ser un aspirante a Mashiach. ¿Por qué? Porque si no hay registro en el Talmud de que hubiesen sanado a uno que tenía Sara y ahora aparece uno que tiene la capacidad de sanar del Sarat, de la lepra, entonces esto encendió las bocinas y las alarmas dentro de lo que es Jerusalén. Esto va a empezar a motivar, lo vamos a ver más un ratito, que los Kohanim, que son parte del Sanedrín, recordemos, Anás y Caifás son parte del Sanedrín de los 70 jueces de Israel. Esto también va a motivar a los con Anás y Caifás, obviamente también se van a encender las lámparas de las bocinas de los saduceos, al margen de que también son integrantes del Sanedrín. Y además van a encender las lámparas de los perushim. Este milagro no pasó desapercibido en la sociedad del siglo I en los días de Yehoshua ben Yosef. No pasó. Fíjense lo que va a decir Yehoshua. Yehoshua le va a decir, enseguida advirtiéndole con insistencia, es decir, por favor, no le digas a nadie. Mira, te vuelvo a recalcar, no le digas a nadie, sino muéstrate al Cohen y cumple por tu limpieza lo que Moshe ordenó para la purificación, para que le sirva de ejemplo. Fíjense cómo actúa el Mashiach. Yehoshua, perdón, no sé si lo están viendo o se cortó la imagen. ¿Me están viendo en la pantalla o no? El texto. No se ve. No se ve, lo voy a volver a poner. Disculpen, no me di cuenta. Estaba con el ahorita lo vuelvo a poner. Quiero que lo lean. Espero que salga ahora. Ahí está, ¿verdad? Se ve ahora, ¿no? Sí, se ve. Ok. Fíjense lo que dice el Mashiach. Le insistió que no se lo diga a nadie. Si no, dice, ve y muéstrate al Cohen y cumple por tu limpieza. Lo que Moshe ordenó para la purificación, para que le sirva de ejemplo. Pregunta. ¿Por qué el Mashiach dice que no le diga a nadie, sino que vayan al templo, pero no le digan a nadie de los que sirven en el templo, sino solamente al Cohen? Solamente al Cohen. No le digan a nadie. Ve y muéstrate solamente al Cohen. ¿Por qué creen ustedes que hizo eso el Mashiach? Por la razón de que los líderes, ¿se recuerdan ustedes Juan 1.12? ¿Qué es lo que dice Juan 1.11? Yohanan 1.12 o 1.11 creo que es. A lo suyo vino. ¿Y qué dice? El texto que agrega el texto. Ustedes son estudiosos de la Torah. ¿No? Perdón, ¿cómo dice, hermana?
no le recibieron, a los suyos vino, pero no le recibieron. Sí, a lo suyo vino y los suyos, no dice los suyos, sino los suyos no le recibieron. Y nosotros hemos interpretado esa frase que el Mashiach vino a los líderes, a los que tienen su estatus, por así decir, los líderes de Israel, pero los líderes no lo recibieron. Aquí el Mashiach tenía la esperanza de que se va a ir a mostrar al Cohen. El Cohen va a ver que sucedió este milagro. Un milagro que, según la opinión de los sabios, como ya no hubo sanidad de Zarat, cuando venga el Mashiach, él podría purificar de Zarat. Pero el Mashiach le va a decir a este varón, no le digas a nadie, solo ve y muéstrate al Cohen. Haz lo que tienes que hacer según conforme te ordenó Moshe y para que tú te exhibas ante ellos. Entonces, ¿qué esperaba el Mashiach? El Mashiach, recordemos que el Mashiach no va a ser una persona que se venga a promover por sí solo. Cuando alguien diga yo soy el Mashiach, miren, crean en mí se cumplen todas las profecías, yo soy el Mashiach, a ese no debemos creerle. El Mashiach tiene que mostrarse, pero no a través de palabras, sino a través de milagros, así como Moshe tuvo que hacer milagros para que crean en él, así también el Mashiach tiene milagros específicos que cumplir para que lo reconozcan a él. Pero ¿quiénes son los que lo tienen que reconocer? Los pastores de Israel, los líderes de Israel, las autoridades de Israel. El Cohen era miembro del Sanedrín. El Cohen, ¿qué tenía que hacer? Y decir, mira, me vino un reporte, me dicen que un maestro de Galilea, se llama Yehoshua, él sanó de Zarat. ¿Por qué no vamos nosotros y hablamos con él para examinar y para ver si él es el Mashiach? Y Yehoshua, ¿qué esperaba en ese momento? Que eso contesta, que ellos vengan y él, a través de lo que dice la Torah, se revele a ellos como el Mashiach. Pero cuando leemos todo el contexto del libro de Meir, el de Matillá y el de Gilel, de Lucas, en realidad todo lo que encontramos es rechazo. Y en un momento no solamente rechazo, sino que los quieren matar. Mashiach se está mostrando y con la persona indicada, con el Cohen. Bueno, esa era su intención. Y que el Cohen diga, wow, mira, un milagro. Hay un aspirante de Mashiach, ¿por qué no vamos y lo escuchamos? ¿Por qué no vamos y escuchamos sus enseñanzas? ¿Qué sabe de la Torá? ¿Por qué no probamos su conocimiento? ¿Es el Mashiach o no es el Mashiach? Pero en vez de eso, encontró rechazo. Dice que este hombre no le hizo caso. Este hombre sanado no le hizo caso. Ni bien salió, nomás salió, comenzó a decir en alta voz lo que había ocurrido y a divulgar el asunto hasta que el Mashiach ya no podía estar públicamente en una ciudad, sino que quedaba afuera, en lugares desiertos, y venían a él de todas partes. ¡Wow! Este milagro despertó las campanas, las bocinas, las alarmas, los shofarim espirituales de las mentes de los líderes y de las personas. Las personas sabían que esto era un milagro mesiánico. Lo sabían. Y Yehoshua, en realidad, él entiende cómo es el orden de la Torah. Son los líderes los que lo tienen que aceptar. Ellos son los representantes del pueblo. Él no puede crear anarquía dentro del pueblo. Entonces, y los líderes, nosotros sabemos que después de lo que dice este varón, hasta los perushim van a tratar de indagar quién es él. Bueno, después vamos a hablar de los otros tipos de milagros que declaran que Yehoshua es el Mashiach. Pero este me pareció interesante porque está relacionado con la Torah en el aspecto de
cuando una persona es curada de Zarat, tiene que presentarse al Cohen. El Cohen tiene que declararlo limpio. Yehoshua quería que vaya, todos sabían que él era leproso, todos sabían que él era una persona con Zarat. Pero cuando esta persona se presenta al Cohen y el Cohen lo examine, el Cohen habrá dicho, wow, este es un milagro. Pero en vez de alegrarse, porque aparentemente un aspirante a Mashiach está por ahí manifestándose, en vez de ir a examinar sus enseñanzas o de indagar sobre él, en realidad va a encontrar como que rechazo. Y bueno, yo lo que puedo entender personalmente, esto no es una opinión generalizada, usted puede tener su propia opinión, yo lo que puedo entender aquí es que cuando Mashiach le dice, ve, muéstrate al Cohen, él tenía la esperanza de que los líderes lo reconocieran, se acercaran a él, indagaran en él y que él fuese aceptado como el Mashiach. Pero sabemos que lo contrario es verdad. Ellos no van a aceptar. Y bueno, Mashiach se va a tener que ir a lugares, se va a tener que ir otra vez a Cafarnaúm, se va a tener que ir a otros lugares. Y a esos lugares ustedes van a ver que van a haber escribas y fariseos tratándolo de interrogar en otro tipo de milagros. Pero eso va a ser tema para más adelante. Lo que aquí me interesó, y vuelvo a reiterar, es una opinión personal, parece que Mashiach dijo, bueno, si van al Cohen y el Cohen indaga y empiezan a buscarme, van a descubrir que yo soy el Mashiach y entonces el reino de Hashem, el Malchut Hashamayim, se puede establecer. Tal vez esa era la esperanza. Lastimosamente no ocurrió así. Nosotros ya sabemos el contexto, no ocurrió así. Se le burlan, tú no eres hijo de Abraham, tú eres hijo de Belcebú. Todos esos aspectos se van a manifestar en contra de Yehoshua. Una reacción que tal vez él no esperaba. Pero ya las escrituras también habían adelantado de que podía ser por el camino del tormento para el Mashiach de una forma diferente, que el Mashiach se manifieste. Bien. Bueno, esto quería compartir con ustedes. Sé que no es parte de la parashá, pero tiene una pequeña conexión. Y para que vayamos también cada vez más afirmándonos un poquito en que Yehoshua todo lo que hace es para manifestar quién es Él, ¿no? Para manifestar a quién representa a Él. Y nosotros, bueno, yo lo que quería es que vayamos viendo este aspecto también en relación al Mashiach. Vamos a seguir estudiando esta porción de la Torah el día jueves. Estamos estudiando la porción tardía. Hemos hablado de la condición de impureza de una mujer cuando concibe, qué es lo que tiene que hacer. Y el jueves vamos a estudiar ya un poquito más, con más fuentes, lo que significa el zarat, la lepra, ¿no? La enfermedad espiritual, y cuáles son sus causas y por qué viene el zarat a las personas. Y hoy vimos un poquito del milagro mesiánico que Yehoshua hizo al curar a un hombre con zarat. Hay un contexto, obviamente, ¿no? Y también hay unas consecuencias de esta acción, lastimosamente. Es así. Bueno, vamos a quedar en esta parte. No sé si hay preguntas, quieren hacer algunas preguntas, algunos comentarios, algunas participaciones, opiniones. ¿Están cansados? Ok. Bueno, antes de despedirnos, bueno, creo que el anterior jueves el hermano Eribardo nos había comunicado que en Shabbat entraba, creo que fue en el mismo Shabbat, en la recepción del Shabbat, que él postea y dice que en Shabbat necesitaba de nuestras oraciones porque él iba a entrar en una cirugía. Eso fue en Shabbat, creo que en la mañana de Panamá. Nosotros estábamos en el servicio de la Torah aquí en Santa Cruz, Bolivia. Y a mí me sorprendió que al otro día, en Fundamentos del Judaísmo, el otro día, él está en clase, el domingo. Yo pensé que no había entrado a cirugía y que se había postergado, se había pospuesto.
pero hoy nuestro hermano Pablo tuvo una comunicación con él y me comparte, hermano Pablo, la situación de nuestro hermano Libardo. El hermano Libardo sí se hizo la cirugía el día de Shabbat, no recuerdo qué fue lo que nos dijo, por qué causa se iba a hacer, creo que, no sé, no, la verdad que no sé, tampoco le he podido preguntar, pero sí sé que iba a estar en un hospital, iba a tener una intervención. Y me sorprende verlo a mí en la clase de Fundamentos del Judaísmo. Pensé que se había postergado esa cirugía, pero sucede que no, que él se hizo, los médicos hicieron lo que tenían programado con él en Shabbat. No sé cómo es la condición sanitaria médica de Panamá. Aparentemente son gastos elevados estar internados en un hospital, él no tiene los recursos y se tuvo que salir. Bueno, eso es lo que yo entiendo, pero hermano Pablo, usted puede hacer uso de la palabra, del micrófono en este momento, tal vez usted nos pueda compartir con mejor precisión lo que pasó con nuestro hermano Libardo. No sé si puede usted compartir a través del micrófono. Shalom a todos. Adelante. Sí, bueno, hoy estuve escribiéndole y estuve preguntándole cómo estaba su situación, por lo que él había comentado que iba a ser intervenido a través de esa cirugía. Y bueno, él me comentó de que estaba delicado, que no estaba en buenas condiciones porque lo habían dado de alta en el hospital donde estaba, tal vez porque era bastante caro los días que tenía el que estar ahí, entonces tal vez no tuvo los medios necesarios, así que tuvo que irse a su domicilio, nomás a su casa. Y bueno, él solamente cuenta con la ayuda de su mamá, ya es una persona mayor, y también eso le afecta mucho a él porque no tiene alguien que lo pueda asistir con las curaciones o con algunos medicamentos que necesita, entonces en esa parte también está un poco complicado la situación. Y con respecto a la cirugía, me comentó también de que ha tenido algunos sangrados donde le han hecho esa cirugía, entonces no sé si es porque está abierto o es parte nomás de su recuperación. La verdad no supe, no pude preguntarle específicamente, pero estaba pasando con esa complicación, estaba, dice, también con dolores ahí en el mismo lugar donde le habían hecho la intervención. Así que estaba pasando un momento difícil y eso fue lo que él me comentó, y así que yo pude hablar con él y traté de animarlo, darle fuerza para que pueda seguir adelante. Y bueno, él me pidió también las oraciones para que él pueda tener esa fuerza para seguir adelante y bueno, el Creador le muestre su mano generosa y le permita recuperarse. Entonces esa es la situación de nuestro hermano. Ahorita él está en su casa y sigue nomás en esa condición crítica, ¿no? Donde a veces le vienen los dolores y todavía está eso tal vez con infección. No sé la verdad cómo estará el tema de su cirugía y cómo le habrán hecho eso. Me comentó también que él había estado en la cirugía solamente unos $900, más bien dijo que él tenía reservado una platita que le alcanzó para poder cubrir eso, pero después ya seguramente para el tratamiento y la limpieza y todo lo demás, bueno, eso él me comentó que sí tenía, también le alcanzaba, pero la verdad que ha sido un poquito fuerte sus gastos también. Bueno, y esa es la situación de nuestro hermano, así que hay que estar siempre pendiente y pedirle al Creador de que siga dando la fuerza para que él pueda salir adelante, ¿no?, de esta situación. Toda razón. Sí, bueno, esa es nuestra condición, por eso hoy no lo vemos aquí en el estudio, no está estudiando con nosotros por esa situación, está muy delicado. Bueno, el costo de vida de Panamá todo debe ser dolarizado, así que es complicado. No digo que no lo hagamos, pero si hay posibilidad de hacer una ayuda económica, yo creo
creo que va a ser bienvenido. Los países dolarizados como Ecuador, como Panamá, la verdad que se complica hacer llegar una ayuda económica, pero lo podemos hacer desde nuestro lugar si es que nos prometemos en ese sentido. Lo que sí podemos hacer, hermano, es entregar este tiempo de estudio para que suba como mérito ante el Eterno y lo ayude, lo restaure, y que el Eterno permita que él consiga los medios que sean necesarios para que él pueda ser restaurado. Nuestras oraciones, por favor, quisiera rogar que sean dirigidas al Eterno por Refuah Shelema de nuestro hermano Edibardo Guerra de Panamá. Él, como ustedes saben, siempre está participante, no se pierde las clases. Y bueno, es muy triste saber que alguien que ama al Eterno de esa manera esté pasando por esta situación. Y bueno, estas situaciones las pone Hashem delante de nosotros porque tal vez está en nosotros que podamos revertirla a través de nuestras plegarias y nuestras acciones. Entonces, en ese sentido, si alguien tiene conocimiento de alguien en Panamá que sea temeroso del Eterno, que conozca las Escrituras y él pueda acercarse a ver la situación de nuestro hermano, si ustedes le pueden transmitir esta urgencia, sería bueno. Yo traté de contactarme con algunos, pero creo que no están en Panamá. Y bueno, voy a seguir intentando con el Morey Manuel, Peña Efraín. Él conoce a muchas personas en Centroamérica y él sí puede ver este asunto también, ¿no? Como decía nuestro hermano Pablo, su mamá es mayorcita y bueno, no sé cómo será la realidad de Panamá y cómo será la forma de ingresos, si cada uno trabaja y obtiene su ingreso, obviamente, pero si hay ayuda del Estado, no lo sé. Aparentemente nuestro hermano por recursos económicos tuvo que dejar las instalaciones y creo que también me comentaba el hermano Pablo que hoy